La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y en esta ocasión nos vamos a encontrar con una entrevista en la que vamos a poder llevar a cabo con el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, el señor Javier Ramírez, el que ya nos está viendo y le estamos pudiendo escuchar. Muy bienvenido, don Javier Ramírez. Hola, buenos días, gracias. Bueno, pues en primer lugar, lo primero que queríamos abordar es la actualidad de la pandemia y sobre todo las diferentes cuestiones que están llegando con el tema de la mascarilla, si finalmente se llegará a un acuerdo en toda España o no será así. Bueno, la lógica nos dice que, evidentemente, conforme avanzamos en el proceso de vacunación, que vamos a unas cifras muy buenas en el conjunto de Navarra y también en el conjunto de España, y también estamos teniendo unas cifras de presión asistencial aceptables, que tenemos que ir viendo si eso se confirma, pues lógicamente estaremos en un escenario donde, sobre todo en el ámbito de exteriores, pues se ya puede relajar, en este caso, el uso de las mascarillas, siempre que se mantenga las distancias de seguridad y no se produzcan aglomeraciones de personas, pero en todo caso eso será una decisión que será tomada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que regula el Ministerio de las Comunidades Autónomas. Un congreso que se dio la semana pasada en Pamplona y en la que se vio la diferencia de opiniones de las comunidades. Bueno, es habitual el debate dentro de este consejo, pero lo importante sobre todo que hay posiciones, en este caso reflexiones compartidas en torno a, como digo, que estamos avanzando en el proceso de vacunación, que vamos a hacer una flexibilización de las medidas si se cerciora y se confirma en este caso, pues que no hay ningún tipo de incremento de presión asistencial, y esa será la línea. Luego, a partir de ahí, están los ajustes ya de aplicación en cada una de las autonomías, pero no obstante, Navarra siempre ha apostado por lograr el máximo consenso y además la hoja de ruta que plantea el Ministerio coincide prácticamente al 100% con la hoja de ruta que tenía planteado el Gobierno de Navarra. Si hablamos con el objetivo del 70% de la población vacunada en verano, ¿cuál es su opinión? ¿Se va a cumplir? ¿No se va a cumplir? Sí, Navarra, las cifras que tenemos ahora y la previsión de suministros de vacunas, siempre que se cumplan, alcanzaremos esa cifra a mediados de agosto. En la segunda semana de agosto alcanzaremos esa cifra del 70% de personas vacunadas con al menos una dosis. Ya estamos avanzado el proceso ya de vacunación en el grupo de edad de 40 a 49 años. Sigue avanzando a buen ritmo. La semana pasada alcanzamos ya incluso 10.000 vacunas diarias y, por tanto, el proceso de vacunación avanza y, como digo, siempre sometido en este caso al cumplimiento de los suministros por parte de las industrias farmacéuticas, ¿no? Cuando usted expone el tema de que lleguen las vacunas, no le noto, o permítame la expresión, no le noto al 100% con seguridad. ¿Hay alguna duda de que esas vacunas no lleguen? Bueno, tenemos una previsión de suministros y, por tanto, no depende de nosotros, depende de terceros, en este caso de las industrias farmacéuticas. Hasta ahora nos está diciendo que hay laboratorios que están siendo más fiables que otros, y, por tanto, en base a esas previsiones creemos que va a ser así. Sobre todo en junio va a haber un suministro importante de vacunas y esperemos que las cifras de julio y agosto se cumplan. Pero bueno, en principio es verdad que al principio hubo problemas en cuanto a suministro, logística, etcétera, se han ido solucionando y esperemos que eso se continúe. Pero bueno, tengo que ser prudente, lógicamente, porque, como digo, no depende del Gobierno, sino que depende en este caso de los proveedores, ¿no? Pues nos vamos con otro de los asuntos de esta pasada semana, que es el decreto del euskera. ¿Qué es lo que se va a aprobar? Bueno, el decreto de valoración de méritos del euskera, es decir, que se valore el euskera como mérito, no como preceptivo, no como obligado, es un decreto que, a través de la sentencia de 2017, fue modificado y, por tanto, teníamos pendiente ajustar y adecuar la normativa a una cuestión que estaba prevista en el propio acuerdo programático, que es garantizar, por un lado, la igualdad de oportunidades y, por otro, también, lógicamente, el derecho a la ciudadanía, en este caso la ciudadanía euskaldun, a acceder a la administración, a que se le trate en su lengua, ¿no? Por tanto, a partir de ahí, lo que hemos trabajado es, de acuerdo a esa realidad sociolingüística que tiene Navarra, con 3 zonas: la zona vascófona, la zona norte, la zona mixta, engloba la zona media de Navarra, y la zona no vascófona, pues atendiendo a esas características, valorar el euskera como mérito en la zona vascófona, porque es ahí donde la lengua es oficial; en la zona mixta, porque es aquí donde también residen los servicios centrales, gran parte de los servicios centrales, que es donde se suministra al conjunto de la ciudad de Navarra; y luego en la zona no vascófona no valora como mérito el euskera, porque ahora mismo la realidad sociolingüística indica que, que la realidad, en este caso, de conocimiento del euskera en la que es la zona no vascófona, sobre todo la Ribera de Navarra, la Ribera Estellesa, pues estamos hablando de un 2,4% de la población. Pero sobre todo es tratar, en este caso,
que el euskera es una lengua propia del conjunto de los navarros, pero a su vez también que sea percibido por el conjunto de los navarros sin imposiciones y desde la igualdad de oportunidades. Esto, según hemos podido leer, desde Geroa Bai han afirmado que no es cierto que el gobierno foral tenga una sola opinión en torno al nuevo decreto de valoración de méritos y ha señalado que la posición del PSN en lo referente a la zona no vascófona incumple el acuerdo programático. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el Gobierno de Navarra tiene una sola voz porque las decisiones del Gobierno de Navarra son colegiadas en el sentido que se toman y, por tanto, representan al conjunto del Gobierno de Navarra, más allá, en este caso, de la adscripción política del departamento o del consejero correspondiente, pero sí que es cierto que las posiciones políticas, en este caso, de las formaciones políticas en esta cuestión, en el caso del Partido Socialista y de Geroa Bai, son diferentes en esta cuestión. En lo demás hay un alto grado de consenso a la hora de valorar o no el euskera como mérito para acceder a empleo público en la zona no vascófona. Ahí sí que hay una discrepancia entre el Partido Socialista y Geroa Bai y que, lógicamente, por parte del departamento que le toca realizar esa norma, que es el departamento que me toca en este caso coordinar, pues atendiendo también al propio acuerdo programático, creemos que estamos siendo fieles al acuerdo programático y, por tanto, procede en este caso a desarrollar una normativa por la cual se valore el euskera como mérito en la zona vascófona y en la zona mixta, pero no en la zona no vascófona por las razones que le he dicho. Más allá, lógicamente, que hay una posición política respetable en este caso de Geroa Bai, que es diferente en lo que refiere a la zona no vascófona, porque lo demás estamos de acuerdo. Pues otro de los asuntos que también queríamos abordar con usted tiene que ver con las transferencias. Por un lado, las ya conseguidas relacionadas con la sanidad y por otro lado, en ese mismo acto, el ministro de Política Territorial y Función Pública ha destacado que actualmente en la Comunidad Foral hay 1.600 guardias civiles, de los cuales 200 son de tráfico. Y en la misma IZ afirmaba que la Guardia Civil no va a desaparecer de Navarra cuando se traspase la competencia de tráfico. Leíamos también otros artículos en los que representantes de la Asociación Pro Guardia Civil en Navarra habían trasladado al Ejecutivo Foral y a la Delegación del Gobierno de Navarra sus inquietudes en sendas reuniones mantenidas con usted y con el delegado José Luis Arasti. Son dos preguntas en una, pero sí nos gustaría que nos la respondiera. Bien, respecto a la primera cuestión, estamos hablando de la primera transferencia por parte del Estado de la Comunidad Foral de Navarra en 20 años. Es una muy buena noticia por dos razones. Primero, por lo que es el fondo, en el sentido que estamos hablando de una competencia penitenciaria que nos va a garantizar atender en igualdad de condiciones y con mucha más calidad asistencial, en este caso a un colectivo muy vulnerable como es el colectivo de personas que están en prisión dentro del sistema público de salud. Ya se hacía dentro del sistema público de salud, pero ahora nos va a garantizar una mayor coordinación, con lo cual es una buena noticia. Y también en cuanto a lo que supone el refuerzo del autogobierno. Todos los gobiernos de Navarra que han pasado desde el año 1982, cuando se aprobó la LORAFNA, el mejoramiento del fuero, han querido reforzar el autogobierno y, por tanto, esa voluntad, desde luego, sigue por parte de este gobierno y, por tanto, reforzaremos el autogobierno. Y además del tema de sanidad penitenciaria, estamos trabajando en tener la transferencia de tráfico y seguridad vial, que también ha sido una reivindicación de todos y cada una de las formaciones políticas. De hecho, el acuerdo para que esa transferencia fuera una realidad ya se hizo hace 20 años entre el presidente José María Aznar y el presidente Miguel Sanz en el Gobierno de Navarra. Se sustanció ya de manera definitiva la legislatura anterior entre el presidente Sánchez y la presidenta Barcos, y es ahora, con la presidenta Chivite en el Gobierno de Navarra, cuando se va a materializar la competencia de tráfico y seguridad vial, que nos va a garantizar, nos va a mejorar en este caso todo lo que es una política integral, una visión integral de seguridad vial para garantizar, en este caso, que las carreteras navarras sean lo más seguras posibles. Por tanto, en ese sentido, vamos a trabajar. A partir de aquí, nosotros le hemos dicho, ningún guardia civil, repito, ningún guardia civil ahora mismo asignado en la Corporación de Tráfico de la Guardia Civil destinándose en Navarra se va a ver obligado a abandonar la comunidad foral de Navarra por esta decisión. O bien entra la Policía Foral habilitando la pasarela para ello, o bien se incorpora a otros destinos dentro de la Guardia Civil en la propia comunidad foral de Navarra, o bien también, en su caso, voluntariamente, en este caso, por parte de cualquier miembro de la Guardia Civil, la Corporación de Tráfico que está en Navarra, se destinará a otras partes del Estado de la Corporación de Tráfico. Pero, insisto, ningún Guardia Civil se va a ver obligado a abandonar la comunidad de Navarra por esta decisión y, por tanto, como ha dicho el ministro también, la presencia de la Guardia Civil está garantizada en la comunidad de Navarra para ejercer sus competencias y se echa por tierra así discursos, yo creo que muy responsables y carentes de veracidad que hemos oído en los últimos meses al respecto, ¿no? Por formaciones políticas que han defendido lo que ahora se niegan a defender, ¿no?
Pues después de escuchar sus palabras, seguimos con más asuntos. Uno de ellos tuvo que ver esta pasada semana. El presidente de UPN, el señor Javier Esparza, pedía a María Chivite una financiación justa para todos los ayuntamientos de Navarra y la carta de capitalidad para Tudela. Exponía en la rueda de prensa que su ejecutivo evita el debate para no molestar a su socio Euskal Herria Bildu. Ante estas declaraciones, ¿qué es lo que exponen desde el ejecutivo y en su persona? Bueno, los hechos demuestran que los hechos de este gobierno, las decisiones de este gobierno, digamos, demuestran que en este caso el señor Esparza pues no tiene razón y está en esta dinámica extremista de confrontación con el gobierno de Navarra, pues prácticamente de carácter irresponsable, que no hace honor a la historia propia del pueblo navarro, que siempre ha sido un partido pactista, responsable en esta cuestión y, por tanto, creo que lo primero que tiene que hacer el Esparza en este caso es moderarse, situarse, en este caso, en el ámbito del diálogo, de la negociación y el acuerdo, y la mano del gobierno de Navarra siempre estará tendida para ello. A partir de aquí, ¿defendemos un sistema de financiación justo para el conjunto de las entidades locales, incluida en este caso Tudela y el resto de las poblaciones de la Ribera? Por supuesto que sí, y en ello estamos trabajando en ello, revirtiendo todos los recortes que ha habido en los últimos años, encabezado en este caso por el señor Esparza, como también hemos puesto en marcha ya lo que es la ampliación de la primera, ejecutando las ampliaciones de la primera fase del Canal de Navarra, y también se va a poner en marcha en este caso la segunda fase del Canal de Navarra durante esta legislatura para combinarlo en la siguiente. De hecho, la garantía para que la segunda fase del Canal de Navarra se haga en Navarra es que María Chivite esté como presidenta del gobierno, llevando adelante una infraestructura como es la del Canal de Navarra, como he dicho, que fue paralizada precisamente por el señor Esparza cuando era consejero del ramo al respecto y, por tanto, bueno, creo que es una alta irresponsabilidad lo que está diciendo, como digo, esta dinámica extremista de confrontación y muy subordinada a la estrategia de la derecha española, la derecha del Partido Popular, que está siguiendo el señor Esparza. Por tanto, va a haber una financiación justa y adecuada para el conjunto de las entidades locales de Navarra, va a haber una financiación justa y adecuada para el conjunto de localidades de la Ribera de Navarra y también va a haber una financiación justa y adecuada para, en este caso, Tudela, pero sin que, en este caso, una reivindicación legítima, como es la que se señala de usted, se haga confrontando con el resto de las localidades de la Ribera, como se ha planteado inicialmente el debate por parte de uno del pueblo navarro, ¿no? ¿Y cuándo fue el momento en el que desde el Partido Socialista decidisteis que la carta de capitalidad ya no era vuestro objetivo, ya que en el programa electoral estaba destacado? Bueno, quizás estamos hablando más de una cuestión de denominación que de contenido. El contenido, sobre todo, es lo importante, que es lograr, en este caso, una financiación adecuada para el conjunto de las entidades de Navarra, para el conjunto de las entidades de la Ribera y también para Tudela, sin menoscabo de los derechos de otras localidades. No podemos afrontar un sistema de financiación, en este caso de Tudela, a costa de la financiación de otras localidades de la Ribera, como lo que está planteando en este caso Unión del Pueblo Navarra. Por tanto, estamos hablando de una cuestión más de denominación que de contenido. Este gobierno va a garantizar una financiación adecuada de las entidades locales y se verá próximamente. En este caso también, quizás tanto el señor Esparza como quizás también el señor Toquero tendrían que preguntar al señor Casado, el señor Luis Casado, porque como alcalde de Tudela dijo que la carta de capitalidad como tal no tenía ningún sentido. De hecho, lo tiene bien cerca. El señor Casado ahora mismo está directamente asesorando al grupo parlamentario de Navarra Suma en el Parlamento de Navarra y él le puede aclarar pues algunas cuestiones al respecto, ¿no? Por lo tanto, usted lo que nos está exponiendo es que lo que ha cambiado es el concepto, o sea, que siguen creyendo en la correcta financiación de todas las localidades, pero que el hecho de que hubieran dicho en la campaña electoral que sí a la carta de capitalidad, eso ha cambiado. Ahora no se llama carta de capitalidad, lo que ustedes defienden, y es una financiación justa para todas las localidades. Efectivamente, como digo, tenemos que superar la cuestión del concepto, tenemos que ir al fondo. Defendemos, como digo, una financiación adecuada de las entidades locales, de las entidades locales de la Ribera de Navarra, también, por supuesto, de Tudela como centro y como referencia de la comarca de la Ribera que es, pero sin que eso suponga de luego menoscabo en este caso para el resto de localidades de la Ribera, que es como se estaba planteando por parte, en este caso, de Navarra Suma del Pueblo Navarro. En este caso, como digo, el Gobierno de Navarra garantía y garantizará, en este caso, una financiación adecuada para el conjunto de las entidades locales. Otra de las preguntas que teníamos aquí preparadas tenía que ver con los diferentes trabajadores públicos
en este momento nos llegaba bastante información sobre que el Comité de Huelga de la Asamblea de Trabajadores Públicos Temporales de Navarra ha presentado varios escritos solicitando la suspensión de la OPE de este mes de junio por ir contra la jurisprudencia de la Unión Europea. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, nosotros hemos encontrado con un problema grave de temporalidad en la Administración, fruto de los recortes de años tanto del Gobierno del Partido Popular como del pueblo navarro. Pues hemos tenido un incremento importante, en este caso, a la temporalidad en la Administración que tenemos que hacer frente. ¿Qué estamos haciendo para ello? Bueno, junto con el resto de comunidades autónomas, también con el Gobierno de España, precisamente con el ministro Iceta, que es también el responsable de Función Pública, estamos diseñando una hoja de ruta en la cual se produzcan procesos de estabilización de la plantilla temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos, en este caso, convertir aquellas plazas que ahora son temporales y que, sin embargo, están haciendo funciones estructurales, funciones de trabajos que son ordinarios, pero luego en plazas fijas para garantizar, en este caso, pues que no haya ese altísimo grado de temporalidad que tenemos en la Administración. Pero para hacer eso no podemos hacer de cualquier manera. Estamos hablando de empleo público y, por tanto, el empleo público está sometido a la normativa. Y la normativa de cara al empleo público se trata a través de los principios de igualdad, de mérito, de capacidad y de publicidad. No podemos designar fijo de manera, digamos, arbitraria a cualquier trabajador o trabajadora. Se tiene que cumplir unos procedimientos y, por tanto, ese es el camino ahora que vamos a emprender y que se culminará seguramente, esperemos, durante este último semestre del año, de cara a señalar, como digo, una hoja de ruta adecuada para acabar definitivamente con la temporalidad de los empleos públicos navarros, cuál es la política de recortes tanto del Partido Popular en la Moncloa como del Movimiento Popular Navarro en Madrid nos abocaron, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿ustedes conocen si hay interinos en fraude de ley trabajando después de la sentencia europea en Navarra? Bueno, tenemos que definir, ahora estamos haciendo, como digo, un trabajo precisamente todo con el Ministerio de Política Territorial, el resto de comunidades autónomas, para definir aquellas plazas que ahora mismo están cubiertas de manera temporal, cuáles son de carácter estructural y a partir de ahí, como digo, sacar las correspondientes OPEs de estabilización con sistemas, en este caso, que nos permita retener al máximo el talento y los recursos humanos que ahora tenemos, pues para ello. Pero, lógicamente, esa definición que usted señala de fraude de ley no corresponde, en este caso, al Gobierno de Navarra, sino que corresponde, en este caso, a los tribunales y, en ese sentido, ahora mismo no tenemos esa calificación que eso señala, ¿no? Pues entonces entendemos que será una de las cuestiones que se tiene que saber con tan poco mucha... O sea, que se tiene que hacer pronto. No sé si nos puede decir una fecha o no. Como digo, la planificación que estamos trabajando con el Ministerio de Política Territorial en Función Pública, en el resto de comunidades autónomas, nos hace que tengamos que tener esta cuestión clara antes que termine el año. Y luego el Gobierno de Navarra está muy interesado en que esto se agilice al máximo, que eso se pueda producir, desde luego, como digo, antes de fin de año, tener una hoja de ruta clara, aunque la digestión de esa hoja de ruta con diferentes ofertas públicas de empleo seguramente se traslade en el tiempo porque no seremos capaces de realizar ofertas públicas de empleo masivas en un corto espacio de tiempo. Eso lo trabajaremos. Y lo que se nos había quedado en el tintero sobre el tema de la financiación, hablando de la Carta Capitalidad, en fin, de la financiación pública de los ayuntamientos, ese tema se va a hacer, entendemos, ya después del verano. ¿Hay alguna fecha marcada en el calendario para conocer cómo va a ser la planificación del Gobierno de Navarra? Bueno, en este caso, el Departamento de Cohesión Territorial, la Dirección General de Administración Local, está trabajando de la mano de la Federación Navarra de Municipios precisamente para, como digo, afrontar un escenario que consiga, como digo, esa financiación suficiente para el conjunto de las entidades locales sin agravios comparativos entre localidades y para lograr, como digo, esa cuestión. Hemos demostrado ya, dando recursos suficientes, en este caso a través del Plan de Infraestructuras Locales último, a las entidades locales y, por tanto, el compromiso municipalista y el compromiso por la cohesión territorial de este Gobierno está claro. Y esperemos que en los próximos meses, antes de fin de año, tengamos una hoja de ruta clara y despejada, ¿no? Muy bien, pues agradecemos al vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior que nos haya atendido. Le deseamos una feliz jornada y hasta cuando usted quiera. Muchas gracias a usted y a sus oyentes. Hasta luego.